afuerita atrás, del cajón negro. José, también ahí está, menos si es que solo para dejar pasar y luego se... Yo estoy... ¿Cómo que ahí? ¿Color? Espérame, ¿estoy al aire o no? Señores abogados, buenos días. Iniciamos la audiencia. La preside el ministro Beruzzi, integra el ministro Buc y el ministro suplente, don Fernando López. La transmisión que se va a hacer en directo ha sido requerida por el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. No es nuestra decisión. En realidad no tenemos nada que decir. Bien, iniciar la audiencia, señores abogados, por efecto del registro, síganse y autorizarse. Por la recurrente, su señoría, Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Ortutey. Buenas tardes, su señoría, por el Ministerio Público, el fiscal Jairo Ricardo. Buenas tardes, su señoría, por la defensa, don Jovino Novoa Vázquez, abogado Matías Balmaceda Lanz. Buenas tardes, señoría ilustrísima, por el querellante Servicio de Impuestos Internos, el abogado Benjamín Ríos Contreras. En el orden en que se han individualizado el mismo, en el que van a realizar su intervención. Señoría, auto elevado desde el octavo juzgado de garantía de Santiago para conocer el recurso de apelación deducido por la parte querellante Fundación Ciudadano Inteligente en contra de la sentencia de fecha 2 de diciembre último dictada en procedimiento abreviado que condena a Enrique Manuel Jovino Novoa Vázquez como autor de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97, número 4, inciso primero y final del Código Tributario en la forma indicada en la sentencia. Asimismo, su señoría condena a sufrir la pena única de 3 años de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales de suspensión de cargo de oficio público durante el tiempo que dure la condena. Aplica además, su señoría, una multa del 50% de los impuestos defraudados, que asciende a la suma de 7.659.149, además del pago de 5 unidades tributarias anuales correspondientes al valor determinado del periodo sancionado año 2013. Asimismo, en la multa, perdón, 7 millones. Su señoría, el 50% de los impuestos defraudados, 7.659.149 pesos. Además, otra multa de 5 unidades tributarias anuales correspondiente al valor determinado al periodo sancionado año 2013. En la parte también resolutiva, señoría, se le concede el beneficio de la pena sustitutiva de remisión condicional por el término de 3 años. Se le autoriza además a pagar la multa a su señoría en 10 cuotas mensuales y se le exime de costas. En cuanto al petitorio del recurso de apelación,
se refiere a se deje sin efecto la sentencia definitiva. Ese es el petitorio. Esos son los antecedentes. Se deje sin efecto la... Se deje sin efecto la sentencia definitiva. ¿Y qué más? Nada más, señoría. Sí. Bien. ¿Alguna consulta? Puede alegarse el abogado. Gracias, señora Presidenta. Ilustrísimo Tribunal. El artículo 414 del Código Procesal Penal es una herramienta para que los tribunales superiores, conociendo el recurso de apelación, puedan analizar las circunstancias bajo las cuales un imputado accede a un procedimiento abreviado. Está establecido en términos amplios y en el inciso final, también el 414 establece que pueden revisarse los requisitos establecidos en el 406 para efecto de proceder al procedimiento abreviado. Me voy a referir en una primera parte a los aspectos de carácter procesal o formales que a nuestro juicio impedían hacer un procedimiento abreviado y por lo tanto no podía condenarse al señor Noboa en un procedimiento abreviado, y en una segunda instancia me voy a referir a los presupuestos del artículo 406 respecto a los cuales a nuestro juicio tampoco se podría llegar a un procedimiento abreviado. Como antecedentes previos, explicar que al imputado Noboa se le acusó, en esta acusación verbal del artículo 407, de dos delitos, del artículo 97, número 4, inciso primero, por declaraciones maliciosamente falsas en su calidad de mandante o representante de la empresa Inversiones y Mandatos Sociedad Anónima, donde se registran 17 boletas ideológicamente falsas en periodos que van desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, se exceptúa el 2012 y el 2013. Delito que la Fiscalía le atribuyó el carácter de reiterado. Y, por otro lado, está la facilitación de boleta ideológicamente falsa a distintas 3 empresas del Grupo Penta, concertados con los controladores del Grupo Penta, Carlos Lavín y el señor Délano, también el señor Hugo Bravo, que aparece mencionado dentro de los hechos de la acusación, y está referido a 3 boletas ideológicamente falsas de 3 personas distintas y también 6 facturas distintas, totalmente distintas. En consecuencia, señoría, en este caso, en este último caso, el Ministerio Público señaló que este hecho no era reiterado. Sin perjuicio de lo anterior, en la formalización se había señalado que sí era reiterado este elemento por el número de boletas y por el número de facturas, 3 y 6. En base a estos hechos que fueron los formalizados, se procedió a realizar el procedimiento abreviado y se condenó al imputado a la pena que ustedes conocen, que ha señalado la señora relatora, de 3 años de presidio menor en su grado medio. Ahora bien, nosotros, como señalé, en primer lugar vamos a, recurriendo a este recurso de apelación a través del 414, vamos a sostener que hay elementos de forma o procesales que fallaron en este procedimiento y que no se cumplieron por parte del Ministerio Público y también del Tribunal, razón por la cual esta sentencia no debió dictarse. En primer lugar, su señoría, dentro de los fundamentos de la apelación, está la falta de congruencia entre la formalización, la acusación y la sentencia. El principio de congruencia, recogido no solamente en el Código, en los artículos 259 y 341 del Código Procesal Penal, está recogido ampliamente en nuestra jurisprudencia. ¿Qué significa la congruencia? Significa que tiene que existir una triple identidad entre los hechos de la formalización, los hechos de la acusación y finalmente los hechos por los cuales el juez condena. ¿Qué pasó en el caso del señor Noboa? Se infringió absolutamente el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, sin previa formalización, es decir, no se hizo una reformalización de los hechos como normalmente en el 99.9 de los casos la Fiscalía lo hace cuando modifica hechos para la acusación, en este caso sin reformalizar, y a mí me parece que este es uno de los puntos más graves, hace una acusación en la cual elimina hechos contenidos en la formalización. Acusa por hechos y formaliza por otros hechos. ¿Cuáles fueron los hechos que fueron eliminados absolutamente de la acusación? No es menor. En primer lugar,
me perdone que Sí. lo lea porque son aspectos que Está son concretos. Letra A, la facilitación de boletas de honorario ideológicamente falsas durante el año 2012 y 2013 por parte del imputado Novoa a la Sociedad Química y Minera de Chile, cuyos montos acordados previamente entre Novoa y el imputado Patricio Contese González con el propósito de financiar campañas electorales. Dichas boletas fueron confeccionadas por Lili Zúñiga Flores según el siguiente detalle contenido en la formalización. Además, este hecho que fue eliminado, su señoría, eliminado, era en carácter de reiterado. Los números de boletas son las 53 y las 56, los montos son 3.888.889 y de 3 millones de pesos. ¿Quién emite estas boletas? Lili Zúñiga Flores, que era la jefe de prensa de la UDI, y lo emite a la Azoquimich. Segundo, párrafo completamente eliminado de la acusación y que sí estaba contenido en la formalización. La imputación completa refería a la infracción del artículo 64 de la ley 17.721 en relación al 94, inciso primero del Código Tributario, que se refiere básicamente a la ley de donaciones, en la cual se señala en estos hechos de formalización que el imputado Novoa, en su calidad de representante de inversiones y mandato y también como persona natural, celebró contratos de prestación de servicios inexistentes, tanto con los controladores del Grupo Penta como también con SQM o Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima, resultando beneficiado con la recepción de los dineros indicados en las boletas y facturas que se individualizan. Total, es un hecho totalmente distinto, con una calificación totalmente distinta. De hecho, el perjuicio fiscal en ese hecho indicado en la formalización era de 656.414 pesos, totalmente distinto a los 15 millones de perjuicio fiscal de los hechos indicados en la formalización. ¿Por qué este hecho, que es de carácter formal y todavía no entro en los antecedentes de fondo, es tan importante para efectos de los derechos que representa mi parte querellante? Hay distintos intervinientes en esta causa. Está el Partido Socialista como interviniente y también el Consejo de Defensa del Estado. Pero ellos fueron excluidos y nosotros fuimos los únicos querellantes habilitados procesalmente para efectos de poder seguir litigando esta causa. Y esto está ligado con lo que voy a señalar adelante. El artículo 109, letra D, señala que el Ministerio Público a nosotros nos tiene que informar como interviniente, en este caso habilitado, y éramos los únicos habilitados, además de mis tres colegas que alegan por el Servicio de Impuesto Interno, la Defensa y el Ministerio Público, que teníamos legitimación activa para participar en esta causa. Nosotros no tuvimos ningún conocimiento hasta el día de la audiencia, su señoría, que estos hechos iban a ser eliminados. Es decir, cómo nosotros, que somos querellantes particulares, podemos efectivamente hacer nuestra acusación particular si el Ministerio Público no reformaliza los hechos y por lo tanto da a conocer cuáles son los hechos que está investigando y simplemente elimina elementos de la formalización que estaban presentes. Nosotros como querellantes no tenemos ninguna herramienta salvo que el Ministerio Público nos informe previamente para poder haber conocido y haber preparado de una forma positiva, de alguna forma que sirviera para efecto de los propósitos de hacer una acusación particular como corresponde. Esta obligación de informar, que el segundo aspecto procesal que falló en este caso, está sustentado en el artículo 109, letra D del Código Procesal Penal, y más que eso, está en un instructivo general. Los instructivos generales son obligaciones que se emanan de la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 19.640, a través de la cual el fiscal nacional imparte instrucciones obligatorias a los fiscales antes de realizar una determinada actuación del procedimiento. En este caso, señoría, yo lo voy a dejar como para efectos vivendi el oficio, se trata del oficio número 286 del año 2010, el cual fue suscrito por el anterior fiscal nacional, Sabas Chaguán, y en su página 6, que se refiere exclusivamente al procedimiento abreviado, señala lo siguiente, entre comillas: finalmente, en relación con la aplicación de este procedimiento, es importante explicitar y destacar que los fiscales deben siempre informar a la víctima sobre el significado de este procedimiento, los motivos que lo fundan, sus efectos penales y civiles y los derechos que pueden ejercer. El punto, su señoría, es que como ya me escucharon anteriormente, la acusación eliminó hechos de la formalización. Nosotros solamente vamos con los hechos de la formalización y la Fiscalía los mutila, lo que significa también afectar a la pena probable que se podía discutir en el procedimiento abreviado. Los saca. Pero además de eso,
esa mutilación no fue informada como corresponde a uno de los intervinientes que estaba habilitado procesalmente para conocerlo. Nosotros teníamos acceso a la investigación a través del artículo 182, pero además existe una instrucción expresa a través de un instructivo general, que es el 286, en su página 6, que establece que los fiscales siempre deben informar a los intervinientes de lo que se va a hacer en la causa. ¿Qué pasó en esta causa en particular? No solamente no nos informaron nada de lo que se iba a hacer respecto al imputado Noboa, sino que la propia declaración del imputado, que iba a llegar a un procedimiento abreviado, se declaró reservada. ¿Y sabe, su señoría ilustrísima, cuándo se libera la declaración del imputado Noboa? 24 horas antes de la audiencia de procedimiento abreviado. 24 horas antes de la audiencia de procedimiento abreviado se libera la declaración del imputado Noboa y nosotros tuvimos que ir a retirarla a la Fiscalía Local. Esa declaración, de hecho, fue uno de los fundamentos por los cuales el Ministerio Público y las defensas sostuvieron una colaboración sustancial. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como intervinientes no tengamos acceso a la información y además se nos declare reservada la declaración que va a ser utilizada en una audiencia y se nos libere 24 horas antes? Estos son aspectos, insisto, no de forma, de fondo, sino que de forma y que están abarcados dentro del artículo 414. Ahora, su señoría, voy a ir a los aspectos de fondo, es decir, ¿por qué, además de estos elementos de forma, que a mi juicio, simplemente por esos dos elementos de forma, la sentencia de procedimiento abreviado se tiene que dejar sin efecto, de manera que la investigación siga su curso regular y eventualmente vaya a un juicio oral o bien un procedimiento abreviado recogido, corregido, están los elementos de fondo? ¿Y cuáles son estos elementos de fondo? A nuestro juicio... Disculpe la interrupción, señor abogado, para tener claro su pretensión. ¿Es de que se continúe la investigación? O sea, que se vuelva a la etapa investigativa. Exactamente, así es. Atendido que no concurren los requisitos para la procedencia del procedimiento abreviado. Sí, sí. ¿Por qué decimos que en este caso, y ahora voy a los temas de fondo, no concurren los requisitos del artículo 406, que es lo que establece el inciso final del 414? En primer lugar, porque al imputado le fueron reconocidas 3 circunstancias atenuantes. En primer lugar, la del artículo 11, número 6, irreprochable conducta anterior, que nosotros no discutimos, y 2 circunstancias atenuantes que nosotros sí discutimos. La primera de estas circunstancias atenuantes que nosotros discutimos es la del artículo 11, número 7 del Código Penal, que es la reparación celosa del mal causado. El fundamento, su señoría ilustrísima, para recoger esta atenuante de responsabilidad criminal fue una boleta de depósito judicial, que es la número 25920, y es importante aquí poner atención, su señoría, en este punto, de fecha 5 de junio del año 2015, que corresponde a un depósito de 15.318.298 pesos. A nuestro juicio, hay 2 elementos importantes acá para rechazar esa circunstancia atenuante y por lo tanto que no sea aplicable la pena que en definitiva se aplicó al imputado Noboa en esta causa. La reparación celosa, su señoría, tiene que ser oportuna y nosotros señalamos no oportunista. ¿Por qué decimos que debe ser oportuna? Porque este depósito judicial se realizó solo 17 días antes de la audiencia de formalización que se efectuó el día 22 de junio y continuó el día 6 de julio del 2015 por problemas de salud del imputado Noboa. ¿Por qué decimos que no es oportuna? Porque lo que está reparando son hechos que comenzaron a ejecutarse en el año 2008, su señoría, 2008, y terminaron de ejecutarse el año 2013. O sea, en el mejor de los casos, su señoría, esta reparación viene a ocurrir 2 años después. Y recordemos que el Ministerio Público inicia esta investigación en contra del imputado Noboa a través de 3 querellas que están indicados los hechos. Pero la primera es de noviembre del año 2014. Por lo tanto, oportuna no es. Y en segundo lugar, su señoría, y también voy a dejar para efectos vivendi jurisprudencia respecto a la reparación celosa, que tratándose los delitos tributarios de delitos de peligro abstracto, no procede la concurrencia de la atenuante del artículo 11, número 7. Así lo ha reconocido numerosa jurisprudencia, tanto de la excelentísima Corte Suprema
como de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, esta reparación celosa en primer lugar no es oportuna y por lo tanto no puede ser celosa, y en segundo lugar no procede reconocer la atenuante del artículo 11 número 7 en delitos de peligro abstracto, en este caso delitos tributarios, en los cuales lo que se protege o el bien jurídico protegido es la hacienda pública. Por lo tanto, hay un error del magistrado al reconocer esa circunstancia atenuante. En tercer lugar, su señoría, tampoco concurre la atenuante del artículo 11 número 9. ¿Cuál es esta atenuante? La colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos. Uno de los fundamentos por los cuales se acepta o se reconoce esta circunstancia atenuante es por la declaración del imputado Jovino Novoa en la Fiscalía. Yo quiero señalar, su señoría, que esta declaración se produce el 3 de noviembre del año 2015. 3 de noviembre del año 2015. Es decir, días antes del procedimiento abreviado. Días antes. Y esta declaración se estuvo como sustancial. ¿Por qué decimos que no es sustancial? No solamente porque no es oportuna. Segunda, porque eliminaba mentalmente la declaración del imputado Novoa, la Fiscalía tenía todos los antecedentes para efecto de lograr una condena. Por lo tanto, sustancial no lo era, porque están todos los otros antecedentes, las boletas ideológicamente falsas, la declaración de los testigos, etcétera, que están recogidas en la sentencia de procedimiento abreviado. También, su señoría, hay elementos en la propia declaración del imputado Novoa en la cual niega hechos de la formalización. El imputado Novoa en su declaración, y está escrita en la sentencia, señala que niega absolutamente conocer al señor Ternicier. ¿Quién es el señor Ternicier? Es una de las boletas en las cuales se fundamenta la acusación respecto a la facilitación de boleta, y señala que no lo conoce, que no tiene ninguna relación con él. Resulta que la Fiscalía le imputa que efectivamente él facilita una boleta al señor Ternicier, pero en la declaración el señor Novoa niega cualquier conocimiento respecto a esta persona que ya señalé de apellido Ternicier. También, su señoría, el imputado Hugo Bravo, también involucrado en esta causa como el gerente general del Grupo Penta, señaló en su declaración que está contenida en la sentencia. No me estoy refiriendo a hechos de la investigación en forma etérea, sino que elementos que están en la sentencia recogida por el tribunal. El señor Hugo Bravo dice que el imputado Novoa concurre hasta las oficinas del Grupo Penta para pedir financiamiento para la senadora Ena von Baer. O sea, el gerente general, que era el que entregaba el dinero y recepcionaba estas boletas, dice que era para financiar la campaña de la senadora Ena von Baer. ¿Qué es lo que dice el imputado Novoa en su declaración? Dice que era para contratar un call center para su circunscripción y para pagarle sueldo a unos operadores telefónicos. Y la Fiscalía estima que eso es colaborar sustancialmente. O sea, uno de los imputados que entregaba el dinero señalaba cuál era el destino, que era el financiamiento a la senadora Ena von Baer, y por otro lado tenemos a el imputado Novoa diciendo algo totalmente distinto. También, su señoría, para efectos vivientes voy a dejar varios fallos respecto al artículo 11 número 9, en que también tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones han señalado que la colaboración sustancial no basta con la sola reconocimiento por parte de la Fiscalía, ni tampoco con la aceptación de los hechos, sino que tiene que tener un fundamento y un sustento. Y por eso recurro a esta Corte, para que revise la decisión del magistrado de darle la colaboración sustancial a un imputado que no ha colaborado. ¿Cuánto tiempo, su señoría, el señor Novoa estuvo en silencio y no declaró nada? Por eso, vuelvo a señalar que la fecha en que presta declaración Novoa es en noviembre del 2015, unos días antes de la formalización. Y eso no puede ser considerado una colaboración sustancial, a mi juicio. También nosotros señalamos en la audiencia de acusación que nosotros acusamos particularmente. Le dijimos al tribunal, mire, además de los delitos tributarios, nosotros creemos que se configura el delito de cohecho agravado, el delito del artículo 248 bis. Muy brevemente, ¿cuáles son estos elementos del cohecho? El solicitar o aceptar, eso es lo primero. Segundo lugar, un beneficio económico, es decir, de carácter patrimonial. Y en tercer lugar, ejecutar hecho, en este caso nosotros estamos por esa vertiente, con infracción a las normas que regulan el cargo. Mencionamos y le dijimos al magistrado, el imputado, el señor Novoa, fue senador, que es un elemento que no aparece en la acusación y por eso nosotros lo señalamos en la acusación particular. El señor Novoa es senador y era senador entre el 11 de marzo del año 1998
y el 11 de marzo del año 2014 por la circunscripción número 7 de Santiago Poniente. Era senador al momento de los hechos. Y la propia acusación del Ministerio Público, si su señoría ilustrísima leen el texto de la acusación, señalan que este dinero era para efectos de financiar campañas políticas. Lo dice la propia acusación. Nosotros dijimos a su señoría, esos hechos, ok, corresponden a una infracción tributaria, pero ¿cuál era el fin de este dinero que se estaba solicitando? Para campañas políticas. ¿Lo dice la acusación expresamente del Ministerio Público? Sí, lo dice expresamente. ¿Se le sanciona al imputado Noboa por la existencia de este cohecho? No lo sanciona. Y señala que en el fondo corresponde aplicar al artículo 63, non bis in idem. Pero la verdad es que se trata de un delito totalmente distinto al delito tributario y a nuestro juicio mucho más grave, porque el propósito del dinero era financiar campañas políticas y que eso haya tenido un efecto tributario, bueno, lo tuvo. Pero ¿cuál fue el dolo? ¿Qué es lo que estaba pensando el senador Noboa cuando pidió este financiamiento a estas personas de los grupos económicos? Financiar campañas políticas. Y eso no ha sido sancionado en la resolución del tribunal. Por lo tanto, estimamos que concurre este otro delito. Finalmente, hemos señalado que también se omitió y se modificó de la formalización el carácter reiterado del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. En consecuencia, ¿por qué señalamos que es reiterado? Básicamente porque hay 3 boletas de 3 personas distintas y porque son 6 facturas, su señoría, que en definitiva terminan siendo falsas y corresponden a inversiones y mandatos. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas matemáticas, y con esto termino, a la norma del 414, inciso primero, y aplicando exclusivamente las normas matemáticas, estamos en una pena superior a los 5 años y 1 día. Lo explico brevemente, su señoría. Los delitos tributarios, ambos, los del inciso primero y los del inciso final, tienen una pena que parte en los 3 años y 1 día a 5 años. Ambos delitos. El delito cohecho tiene una pena que está en los 541 a 3. Hemos sostenido que solamente ocurre una circunstancia atenuante, que es la del 11, número 6, la irreprochable conducta anterior, y hemos señalado que estos delitos son de carácter reiterado. Y son tan reiterados, es decir, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, además del otro delito de las boletas que también son reiterados, que a lo menos debiera subírsele no 1 grado, sino que 2 grados. Y al subirle 2 grados, su señoría, y con una sola circunstancia atenuante, y con una sola circunstancia agravante, que fue la que reconoció el tribunal, esto es la concurrencia de otras personas, es que estamos en una pena incluso más allá de la que nosotros pedimos, que es la de 7 años, sino una pena que supera los 10 años y 1 día de pena efectiva para el imputado Noboa. Es decir, acá vemos, su señoría, que de alguna forma se trató al imputado con una forma muy benevolente en el cálculo de las penas, porque objetivamente y al analizar efectivamente las atenuantes que concurren, en ningún caso el señor Noboa podría haber accedido a este procedimiento abreviado. Bueno, finalmente nosotros sostenemos que además en el caso de los delitos tributarios concurre la otra agravante, la variante de haber utilizado asesoría tributaria y documentos falsos, por cuanto el tribunal dice que en ese caso se aplica el artículo 63, pero la verdad es que nosotros podemos hacer declaraciones maliciosamente falsas sin usar documentación falsa. La declaración puede ser falsa, pero la documentación soportante tributaria no tiene por qué ser falsa y es delito igual. Y la facilitación de las boletas ideológicamente falsas, que es el inciso final del número 4, puede realizarse sin asesoría tributaria, y en este caso sí se utilizó asesoría tributaria. Por lo tanto, además habría una segunda agravante. Por lo tanto, su señoría, tanto por los aspectos formales, que son los 2 que señalé, que a mi juicio son los gravitantes, que solo por esos puntos debiera rechazarse realizar un procedimiento abreviado en esas circunstancias, sino que también por los aspectos de fondo que he señalado, que se refieren al cálculo de la pena, la sentencia tiene que dejarse sin efecto y que continúe la investigación del Ministerio Público en los términos regulares. Puede alegar el Ministerio Público. Gracias, su señoría ilustrísima. Con vuestra venia alego para que se confirme la resolución del tribunal que condenó al señor Jovino Noboa a una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio como autor de delitos tributarios. Parto señalando, su señoría ilustrísima, que la Fiscalía es una sentencia que le parece extremadamente razonable y que nos parece que da cuenta de la seriedad del trabajo que hemos hecho.
en esta investigación. Y cuando escucho al colega de Ciudadano Inteligente pedir una pena que objetivamente nuestra legislación no permite, quizás hay buenos motivos para subir las penas de los delitos tributarios, cuando lo escucho me doy cuenta del grave error que comete, que es un error de texto. El colega dice, estos delitos están sancionados con penas que parten en los 3 años y 1 día. Y entonces, claro, comete un grave error de texto de la ley, porque los delitos tributarios que estamos tratando, lo dice la ley expresamente en el artículo 97, número 4, parten en los 541 días. Son penas de presidio menor en su grado medio a máximo. La pena con el cual parte este delito es una pena de 541 días. Claro, si partieran como alega el colega Cortustegui en los 3 años y 1 día, evidentemente esta pena podría ser mayor, pero ese es un error de texto, no es así y por lo tanto nos parece que la pena está correctamente aplicada. Permítame efectuar, antes de ir al fondo, algunas precisiones en cuanto a los hechos, fueron, me parece, correctamente explicados por el colega. Como se ha dicho, la Fiscalía acusó al señor Noboa por 2 grupos de hechos. El primero, un delito del artículo 97, número 4, inciso final, así está descrito en ese orden, que fue por la facilitación de boletas y facturas básicamente a la empresa Penta. Hay que poner esto en la perspectiva correcta. Lo que se acusó es que facilitó 3 boletas y 6 facturas, todas en el año 2013 para las campañas políticas, lo dice la acusación y la sentencia del año 2013. 3 boletas y 6 facturas. Un total de 36 millones de pesos. Ese es el primer grupo de hechos imputados que califican jurídicamente como constitutivos de el artículo de la facilitación de boletas falsas del artículo 97, número 4, inciso final, delito que parte con 541 y que como no provoca perjuicio por parte del autor, sino que de la empresa que incorpora esas boletas o facturas, tiene establecida una pena de multa en unidades tributarias anuales. Y la Fiscalía por ese delito pidió 5 unidades tributarias anuales de multa. Y se acreditó que efectivamente este delito era, y así lo dice la sentencia, para financiar campañas políticas. Bueno, y hay un segundo delito, que es el delito del artículo 97, número 4, inciso primero, que ya no dice relación con financiamiento de campañas políticas, sino que dice relación con la declaración que hace el señor Noboa como representante de la empresa, de la sociedad Inversiones y Mandatos, durante 5 periodos tributarios, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014, precisos los años que no fueron correctamente indicados. En esos 5 años, el imputado Noboa, en su sociedad, de la que es socio principal y de la que es además representante, introdujo también boletas falsas de 2 personas, de Teresa Riera y de Nicole Sotomayor. Un total de 17 boletas, monto global de 42 millones de pesos. Con esos 42 millones rebajó como gastos su renta y por lo tanto pagó menos impuestos. ¿Cuánto menos impuestos? 15 millones de pesos y fracción. 15.318.298. Este segundo hecho, insisto, ya no tiene que ver con financiamiento político, sino que tiene que ver con beneficio personal de su sociedad, ¿no? Y ahí provoca un perjuicio de 15 millones de pesos, esas sociedades en esos 5 años, y este segundo delito sí está en carácter de reiterado. En su alegación, el querellante dice, el primer delito también está en carácter de reiterado, porque fueron 3 boletas y 6 facturas, son varias, y entonces reiterado. Hay que irse al texto de la ley. ¿Qué dice el texto de la ley? La reiteración se produce cuando es en periodos tributarios, para citar exactamente la ley, en ejercicios comerciales anuales diversos. Por lo tanto, si son 3 boletas y 6 facturas en el mismo ejercicio anual, año 2013, el delito de la facilitación, no hay reiteración. Entonces, no tiene que ver con que sean más o menos boletas, tienen que ver si son en el mismo ejercicio comercial anual o no. Como dije en este segundo caso, perjuicio fiscal 15 millones de pesos que fueron enterados por el imputado. En este escenario, ¿qué dijo la Fiscalía? La Fiscalía dice, aquí hay delitos reiterados, delitos que parten en 541 días, hay una serie de atenuantes. ¿Cuáles son esas atenuantes? Artículo 11, número 6, nadie la ha discutido, para bien o para mal, el señor Jovino Noboa no tenía condenas previas en su acto de filiación, la Fiscalía le reconoció una atenuante objetiva de colaboración, de reprochable conducta anterior. Segunda atenuante que la Fiscalía le reconoce y que de nuevo está en el texto de la ley, artículo 11, número 9. Hace una mala lectura y hace una mala reproducción de lo que pasó en la audiencia. La Fiscalía dice, hay colaboración sustancial porque hay una norma expresa, el artículo 407, inciso 3 del Código Procesal Penal, norma expresa, que indica que la Fiscalía, en el evento de un imputado que acepta un procedimiento abreviado por ese hecho,
le reconoce colaboración sustancial. Y eso fue lo que sucedió. Aquí nunca se ha mencionado como colaboración la declaración que hubiera prestado el señor Jovino Novoa. Y por lo tanto la querellante hace un gran alegato de si lo que dijo es cierto o no es cierto. Es irrelevante eso, porque la Fiscalía lo que dijo fue colaboración sustancial por artículo 407, inciso 3. Y la Fiscalía agregó, y hay una tercera atenuante, que nos parece que también es bastante objetiva, que hubo reparación celosa del mal causado. El perjuicio fiscal total por este hecho eran 15 millones de pesos y el señor Novoa eso lo consignó en el tribunal. La alegación que hace la querellante acá dice es que no fue oportuna. Esto viene ocurriendo desde el año 2009. ¿Era razonable que el señor Jovino Novoa pudiera haber hecho una consignación en el tribunal el año 2009, el año 2010, el año 2011? Era imposible, no había causa, estos hechos no se habían descubierto. La querella del Servicio de Impuesto Interno en contra del señor Jovino Novoa es el 11 de mayo. Y la consignación es el 5 de junio, antes de 30 días. ¿La Fiscalía podría razonablemente oponerse a que hay una consignación que no es oportuna, la que es hecha 25 días después de la querella? Aquí, su señoría, no estamos nosotros como intervinientes para darnos gustos personales, nos rige el principio de objetividad. No se trata aquí de querer poner una pena mayor o solicitar una pena mayor o menor. Nos rige el principio de objetividad y pedimos las penas que en derecho podemos pedir. Y por lo tanto, lo que sucedía en este caso es que concurría el 11.6 sin discusión, concurre el artículo 11, número 9 por disposición legal, y hay una reparación celosa que ocurre 25 días después de la querella del Servicio de Impuesto Interno. Eso es el objetivo. 3 atenuantes. Y hay un agravante que la Fiscalía esgrime, que es acogida también por el tribunal, que es la de actuar concertado con terceros, que es la única agravante que permite el Código Tributario en el artículo 111. 3 atenuantes, una agravante, compensándola, la ley obliga, de nuevo acá no es que puedan haber posibilidades, la ley obliga a bajar al menos un grado. ¿Qué fue lo que la Fiscalía hizo? Habiéndose reiterado los delitos, de los 541 pasamos a los 3 años y un día, el presidio menor en su grado máximo, quedando 2 atenuantes, hechas las compensaciones racionales, vuelve a bajar un grado y el marco penal vuelve a ser el presidio menor en su grado medio. No hay muchas posibilidades de hacer pirotecnia jurídica y buscar otra pena. Y en ese marco de 541 3 años, la Fiscalía pidió el máximo posible. Pedimos los 3 años entendiendo que evidentemente se ha causado un mal y por lo tanto por la extensión del mal causado pedimos ese año. En este escenario, ¿qué ha dicho la querellante? Ha dicho, falta congruencia, su primer alegato, falta congruencia. Bueno, me parece que hay un error nuevamente conceptual importante. La congruencia siempre lo que es una garantía para el imputado. Y lo que la ley se preocupa de decir es que la condena no puede exceder los hechos contenidos en la acusación. Y la Fiscalía no puede acusar por hechos que no estén contenidos en la formalización. Es una garantía. No hay inconveniente en que se acuse o se condene a menos. No se puede acusar o condenar a más. Es una garantía. Y esto pasa todos los días. Pasa cuando un tribunal estima que no hay un robo en lugar habitado, sino solamente hay una receptación, condena por receptación. Y nadie dice hay un problema de congruencia. Al revés, si lo que se acusa es por receptación y se condena por robo en lugar habitado, tenemos un problema grave de congruencia. Por lo tanto, aquí no hay un problema de congruencia porque no se excede a los hechos por los cuales se formalizó en primer término y se acusó en segundo lugar. Luego, la querellante dice, es que no se nos escuchó. Y cita el artículo 109 del Código Procesal Penal, pero lo cita restringidamente, porque el artículo 109 dice, ser oída, si lo solicitare. ¿Pidió el ciudadano inteligente alguna reunión para que se explicara este tema al fiscal nacional que lleva la causa en su momento? No hay registro de eso. Ser oída si lo solicitare. Por lo tanto, es importante, si vamos a citar normas, que esta sea textual, que sea completa. Y nuevamente el instructivo lo que obliga es a informar a la víctima. No habla de querellante, víctima. Difícilmente entendemos ciudadano inteligente es víctima de estos hechos. No es querellante activo, que tiene legitimación perfecto, pero no es víctima. En segundo término, va al tema ya de fondo y que tiene que ver con las atenuantes y agravantes a las que me he referido, su señoría, y creo que no hay una explicación mayor que decir a ese respecto, salvo lo que tiene relación con el delito de cohecho. La Fiscalía nunca ha acusado en este caso por el delito de cohecho.
¿Podría haberlo hecho la querellante? Tenía la opción y pudo haberlo hecho en la audiencia, haber efectuado una acusación particular por el delito de cohecho. Pero una acusación particular no es decir, y eso se le representó por parte del tribunal, no es decir en una audiencia, yo quiero que se le condene a esta persona a 7 años por el delito de cohecho. Una acusación, el primer requisito es decir cuál es la descripción fáctica. ¿Hizo Ciudadano Inteligente en la audiencia de abreviado una descripción fáctica por el delito de cohecho? No la hizo. ¿Explicó cuáles eran las infracciones a los deberes específicos del cargo del funcionario público? No lo dijo, no está. Y cuando termina de hacer su acusación, Ciudadano Inteligente, el juez le pregunta, ¿eso es todo? Sí, su señoría. ¿Eso es todo? Le insiste. Sí, su señoría, le contesta nuevamente el abogado. ¿Y la descripción de los hechos, le dice el tribunal? Está todo en el audio. No hay descripción de los hechos, no hubo una descripción, no hay un relato fáctico en cual poder enmarcar estos hechos por el delito de cohecho. La Fiscalía no dice que aquí haya o no haya. Nosotros no nos hemos pronunciado, hay causa abierta y causa vigente. Lo que la Fiscalía ha hecho es que se ha llegado a un procedimiento abreviado por delitos tributarios. Esa es la causa que se ha terminado para los efectos de la sentencia condenatoria que se ha dictado. Por lo tanto, señoría ilustrísima, dándose los requisitos legales, cumpliéndose los requisitos legales de los artículos 406 Señor y abogado, su siguientes, tiempo. la Fiscalía solicita simplemente que se confirme la resolución, su señoría. Puede alegar por su parte. Gracias, señor ilustrísima. En representación de don Jovino Novoa Vázquez, solicito, señoría, que se confirme la resolución del juez de garantía en términos de tramitar esta causa de conformidad al procedimiento abreviado. Dos aspectos formales antes de, señoría, entrar al fondo. Lo primero es que, señoría, si uno ve el recurso de la parte querellante, que señoría preguntó al inicio, lo que pide es dejar sin efecto la sentencia definitiva, toda vez que a juicio de él no se harían los presupuestos del procedimiento abreviado. Esa es la base de discusión de alguna manera, más que la sentencia definitiva, porque no hay un cuestionamiento de una mayor pena o eventualmente una distinta calificación jurídica, como podría ser en el caso. Lo que quiere, dice aquí, no se dan los presupuestos del procedimiento abreviado. ¿Y por qué es relevante esto a nuestro juicio, señoría ilustrísima? Porque el tribunal, a nuestro juicio, su señoría excelentísima, estaría impedido o vedado de poder acceder a esta petición toda vez que lo que hace el juez de garantía en la resolución de fecha 2 de diciembre del año 2015 es condenar a Jovino Novoa. Expresamente, si usted ve, señoría, toda la sentencia, y la tiene, veré todos los considerando, se va a dar cuenta que jamás en la sentencia de fecha 2 de diciembre se pronuncia acerca del artículo 406. ¿Por qué? Porque el tribunal se pronuncia acerca de los presupuestos del procedimiento abreviado, ¿con qué fecha? Con fecha 27 de noviembre, que es la audiencia en la cual la parte querellante se opone legítimamente al procedimiento abreviado. Y en esa audiencia, el tribunal, ¿qué es lo que hace? Dice, no al lugar, entendiendo que a mi juicio sí se dan los presupuestos 406. Por ende, efectivamente, si el tribunal accediera a nuestro juicio a la petición de la parte querellante, esto es decir que no se dan los presupuestos del artículo 406, a nuestro juicio estaría fallando, señoría, incluso en ultra petita, toda vez que no estaría dentro del ámbito de la resolución, dentro del contenido de la sentencia del juez de primera instancia, en el contexto de que nunca se pronuncia a este respecto la sentencia de fecha 2 de diciembre. Pero ahora, avanzando también en el segundo aspecto formal, señoría, toda esta discusión se da, si usted se da cuenta, señoría ilustrísima, porque la querella de Ciudadano Inteligente se presenta con fecha 3 de marzo del año 2015. ¿Y por qué es relevante esto? Porque la querella de Servicio de Impuestos Internos se presenta con fecha 11 de mayo del año 2015 y, a mayor ahondamiento, la formalización se inicia con fecha 6 de junio del año 2015. ¿Y por qué esto es relevante, señora Justísima? Porque naturalmente los hechos por los cuales Ciudadano Inteligente se querella no son los mismos hechos formalizados. Y obviamente, nos gusta o no nos gusta, naturalmente, porque somos intervinientes del proceso penal, lo que manda, lo que dirige la investigación, ¿qué cosa es? Son los hechos de la formalización, que los hechos de la formalización naturalmente deben ser, ¿qué cosa? Los mismos hechos de la acusación para después estar contenidos eventualmente en la sentencia definitiva. En ese orden de cosas, señoría ilustrísima, como ustedes se darán cuenta, ahí se genera la base de este problema, porque obviamente Ciudadano Inteligente discrepa de los hechos formalizados y hace distintas calificaciones jurídicas. No hay nada que hacer, el sistema es así y lo que manda es la formalización y no los hechos que el querellante expone, como le he dicho, venido diciendo, 3 meses antes que los hechos no habían sido ni siquiera formalizados. Y aún más usted se dará cuenta, señora ilustrísima, que si en esta causa hubieran hechos formalizados que tuvieran algún viso de cohecho, ¿a quién tendríamos sentado acá al frente? Al Consejo de Defensa del Estado, eso no hay ninguna duda.
y el Consejo de Defensa del Estado no es parte de esta causa. ¿Por qué? Porque razonablemente entiende que estos hechos no son constitutivos del delito de cohecho en base a los hechos formalizados, que son los hechos relevantes, y no los hechos querellados, que es lo que nos quiere plantear la parte querellante. Ahora, señoría, haciéndome cargo de la discrepancia de la parte querellante. El primer cuestionamiento, señoría, habla de la falta de congruencia de la sentencia. La verdad, señoría, que ya no hay ningún lado que el tribunal lo tiene muy claro. La congruencia es que los hechos de la formalización sean los mismos de la acusación y que estén contenidos en la sentencia definitiva. Todos los días, su señoría ilustrísima, se da que el Ministerio Público acusa eventualmente por un hecho que está en la formalización, que eso es principio de congruencia, pero deja fuera eventualmente algún hecho. ¿Y eso en base a qué? En base a la objetividad. Porque entiende que no tiene antecedentes suficientes para condenar respecto a esos hechos. Y eso no requiere formalizar, no requiere reformalizar. Muy por el contrario, señores, aquí lo que llama la atención, y a mí más me llama la atención siendo la más litigante particular, es que el querellante, si entendía que esos hechos formalizados eran constitutivos de delitos que debió haber hecho, debió haber forzado la acusación respecto a esos hechos, en los términos del artículo 258 del Código Procesal Penal, que es exactamente la hipótesis que coloca el legislador cuando el Ministerio Público formaliza respecto a un hecho, después eventualmente no lo acusa. ¿Qué puede hacer el querellante particular? Puede tomar esos hechos y los fuerza y los lleva a juicio oral. Eso es lo que no hizo este querellante nuevamente, que hoy día discrepa naturalmente del procedimiento abreviado. De manera tal, señoría, que entender de que se requería reformalizar para abandonar hechos, no hay ningún resorte legal para ello. No se ha repetido, como le he dicho, señor fiscal, sí debió hacerlo en caso de que agregara hechos, pero acá está omitiendo hechos. Ahora, señoría, respecto del segundo punto, ¿cuál es? Que no se le habría informado en su rol de querellante, que se le habría, como de alguna manera, esto, él lo ha dicho en todas, lamentablemente en la prensa muchísimo, que esto es un acuerdo entre cuatro paredes. La verdad, señoría, que esto no tiene ni cercano acuerdo entre cuatro paredes. Se hizo ante un tribunal y, en particular, señoría, el querellante ejerció su rol. ¿Cuál era su rol? Primero, podría haberse adherido o haber acusado particularmente, y ya hemos visto, como ha dicho el fiscal, que pareciera ser que hizo una acusación, una especie como de mix, porque no relató hechos, pero acusó particularmente, pero sí se opuso. Entender que no estuvo privado de ejercer sus derechos en los términos del artículo 109, no se ve de qué manera, señoría ilustrísima, porque compareció a la audiencia, ejerció sus derechos y por algo estamos hoy día ante su señoría. De lo contrario, si no hubiera podido ejercer sus derechos, no podría estar ante el tribunal. Y de ninguna manera creemos, señoría ilustrísima, que el hecho de que la declaración de don Jovino Novoa haya estado reservada hasta el día anterior puede afectar sus derechos. Si la declaración de Jovino Novoa en nada le daba antecedentes o méritos para sacar algún argumento distinto para oponerse eventualmente al procedimiento abreviado. Eso simplemente, señor, creemos que es un formalismo para poder darle algún contexto como de que se le habían ocultado cosas, que muy por el contrario están lejanos en esta investigación. Ahora, señoría, dentro de lleno a los elementos de las circunstancias atenuantes que también cuestiona la parte querellante, entendiendo de que a nuestro juicio se dan con creces los presupuestos del procedimiento abreviado. El Ministerio Público, como ya he venido diciendo, calificó los hechos, señoría, del artículo 97, número 4, inciso primero, y 97, número 4, inciso final. Ambos, como ha reiterado el fiscal, tienen la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, o sea, de 541 días a 5. Ese es el tramo, ¿cierto? Está compuesta de 2 grados esta pena, señoría, y naturalmente ese es el tramo que se podría mover eventualmente el tribunal. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Acoge esta posición y en particular también acoge la posición del Ministerio Público sin oposición de ninguno de estos tres intervinientes respecto de que se da la atenuante del artículo 11, número 6 y la agravante del artículo 111, inciso segundo del Código Tributario en el contexto de haber actuado en forma concertada. Eso no está discutido por ninguno de los intervinientes. Ahora sí me hago cargo, señoría, naturalmente, de los temas controvertidos. El tema controvertido dice relación con que la parte querellante discrepa del atenuante del artículo 11, número 7 y el artículo 11, número 9, y además agrega otra variante del agravante del 111, inciso segundo del Código Tributario, en la modalidad de ¿qué? De utilizar eventualmente asesoría contable o documentación falsa o fraudulenta. Eso es lo que agrega y que discrepa y que hace que él pueda exasperar las penas, incluso llegando a la pena de año. Respecto al atenuante del artículo 11, número 7, señoría, la verdad que es paradojal entender que la querella, por eso hice la precisión de la fecha, fue de fecha 11 de mayo del año 2015, la querella se hizo impuestos internos. La consignación, señoría, de mi representado no alcanzaban a pasar ni siquiera 30 días. O sea, desde el momento que el Servicio de Impuestos Internos determina el monto del perjuicio, no pasaron ni siquiera 30 días y se consignó el monto total del perjuicio. Ni siquiera una parte, porque podría ser una reparación, como en otra oportunidad, señoría, un porcentaje, ¿cierto? Íntegramente. Y se hace, señoría, incluso no antes de la formalización como una forma, señor la parte querellante, ¿cierto?, de oportunista. Se hace, señoría, en forma rápida para demostrar el celo y la oportunidad de la reparación. Incluso, hubiera usted lo sabe, señoría, que hay casos en los cuales la gente puede reparar hasta el mismo juicio oral y se entiende que la reparación es celosa. Aquí ni siquiera existía formalización y ya se había
naturalmente realizado la reparación, con lo cual creemos que es oportuna y además es celosa, señoría, como lo dice la propia sentencia en el considerando noveno, que se hace cargo expresamente de la oportunidad, señoría, y del celo. Ahora, respecto, señoría, del atenuante del artículo 11, número 9, la verdad que incluso el tribunal, también en el considerando noveno, señoría, toma las dos variantes del atenuante. Dice en particular que no hay ningún nuevo, como ha señalado el señor fiscal, en los términos del artículo 407, inciso tercero, basta que el imputado acepte los hechos en materia de investigación y acepte cierto de cosas, los antecedentes de la acusación, no es una aceptación de responsabilidad propiamente tal, la diferencia, señoría, le ocurre en el requerimiento en el juicio simplificado, y dice, el Ministerio Público la puede reconocer. En ese contexto, ¿qué hace el Ministerio Público? La reconoce, el tribunal la acoge, pero además, guste o no, respecto a los hechos en materia de la acusación, el imputado Novoa Vázquez, señoría, presta una declaración en forma libre y voluntaria en la Fiscalía, y en el núcleo central, ¿qué es lo que dice? Reconoce expresamente que las boletas y facturas emitidas a empresas Penta corresponden naturalmente a servicios que no se materializaron en la práctica. Y lo dice expresamente en su declaración. O sea, el núcleo fáctico de su declaración, más con matices más o menos respecto de otros hechos, dice expresamente esas boletas o facturas no corresponden a servicios prestados. Y que además dicen que fue una modalidad que se creó en ese momento con el señor Hugo Bravo para poder contribuir a la política. Y eso el tribunal, en esas dos variantes, señoría, entiende que se da la atenuante. Ahora bien, señoría, respecto del agravante que hace valer la parte querellante, ¿qué es lo que el tribunal también se hace cargo? En particular, en el considerando noveno nuevamente, señoría, ¿qué dice el tribunal? Dice, no se puede entender que concurre el agravante del artículo 111 y su segundo en términos de asesoría contable o contratación en fase tributaria, ¿en virtud de qué? Del artículo 63 del Código Penal. Cuando naturalmente el agravante corresponde a un hecho que está descrito en la conducta típica, no se puede sancionar dos veces. Y dice, bueno, pareciera ser que es poco probable imaginarse casos de factura ideológicamente falsa en los términos del 97 y cuarto y su final, cuando el documento en sí no es falso. Es falso aunque sea ideológicamente. Pareciera ser que es difícil del tribunal imaginarse casos, señoría, de qué, de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, en el contexto de qué, de que existe una documentación falsa previa. Por ejemplo, una factura que yo lo comparó como un gasto y que no corresponde a un gasto. Esa factura en sí es ideológicamente falsa y invita a rebajar la base imponible. Y el tribunal razona razonablemente, si permite simplemente mencionarla a su señoría, como lo hacen muchas sentencias, simplemente a modo ilustrativo, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señoría, en la parte pertinente, si me permite simplemente citar, señala que respecto a la circunstancia agravante del artículo 111, en su segundo, invocada por la querellante, no se accederá a dicha petición por cuanto el ilícito cometido en auto se perpetró precisamente mediante el uso de facturas ideológicamente falsas, por lo que su utilización deviene en elemento inherente al delito encontrándose suprimido en su tipo. Y esa yo señoría, que es de alguna manera la relativa general que hace el legislador respecto a este agravante, también en muchas otras sentencias, señoría, que abordan el tema. De esa manera, señoría, creemos que se dan estas dos circunstancias atenuantes en términos bastante objetivos, y con esto ya voy terminando. Y respecto al tercer acápite, señoría, ¿cuál es? Que la parte querellante discrepa, dice, además, a nuestro juicio, estos hechos son constitutivos del delito de cohecho. Y no cohecho simple, sino cohecho agravado porque existe una infracción de deber. Y el tribunal, nuevamente, señoría, pero aquí hay diferencia de lo que he venido diciendo, en el considerando octavo, se hace expresamente cargo de esta situación, y si me permite leer simplemente, señoría, dos frases donde dice expresamente, dice, ¿y por qué lo descarta? Dice, de acuerdo a lo concluido necesario en coherencia, resulta rechazar la alegación de la querellante Fundación Ciudadano Inteligente en cuanto solicitó calificar los hechos como constitutivos del delito de cohecho agravado, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, toda vez que por aplicación del principio de especialidad no cabe sancionar los hechos que se tienen por acreditados, sino de acuerdo a las normas del Código Tributario. Y hace todo un análisis pertinente. Y a renglón seguido, señoría, también en la parte pertinente, nuevamente cuando se hace cargo de por qué los hechos no pueden ser constitutivos del delito de cohecho, nuevamente señala que la pretensión jurídica por la parte querellante Fundación Ciudadano Inteligente se basa precisamente en una pretensión que carece de relato propio y fundamentos. Lo mismo que he venido diciendo, si el problema, señoría, es que uno puede calificar los hechos en base a la querella. Tiene que calificar los hechos, nos guste o no, en base a los hechos formalizados, que es la discrepancia fundamental que tenemos con Ciudadano Inteligente. Y por último, señoría, hace un razonamiento en los términos de que no se dan los elementos objetivos y subjetivos del artículo 248 del Código Penal, a saber, en la parte pertinente señala que se tuvieron por acreditados, no se desprende ni permiten inferir que los mismos se efectuaron por el acusado Novoa Vázquez encaminados a solicitar y o a recibir para sí o para un tercero un beneficio o retribución económico no debido, con un objetivo determinado, a saber, el de omitir o haber emitido un acto debido y propio de una función pública que detentara la época de los hechos del propio imputado,
como tampoco existen antecedentes que acrediten que las conductas reprochadas al acusado se hayan realizado para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de un cargo. Y en particular, señoría, solamente agregar a ese respecto que hay que entender aquí que el deber del cargo, ¿cuál es? Legislar. No hay ningún antecedente, señoría, en términos de objetivizables, está el Ministerio Público acá, que esta prestación haya tenido por objeto afectar eventualmente o influir sobre sus deberes del cargo. En razón de eso, señoría, ¿qué es lo que hace el tribunal? Y con esto termino, hace algo muy sencillo. Dice, bueno, la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, en virtud de lo anterior, corresponde aplicar el artículo 351 por la reiteración, que ya me he hecho cargo para efectos de no ser reiterativo. Dice, bueno, voy a partir del grado inferior porque habla la ley 351 ahora con las circunstancias del caso. Entonces, el tribunal parte en 541, que hace compensa el agravante del artículo 111 y su segundo con algunas de las atenuantes, y le quedan 2 atenuantes. Baja 61 y 540 en particular el tribunal, y nuevamente, ¿qué hace? Bueno, me queda aplicar la reiteración. Y aplica, en virtud del artículo 351, un grado sube, señoría, la pena, y vuelve nuevamente a presidio menor en su grado medio. O sea, sube de presidio en su grado mínimo a su grado medio. Y dentro del medio, señoría, no es benevolente, muy por el contrario. En virtud de la extensión del mal causado, que uno puede considerar que es bastante menor, son 15 millones de pesos con un perjuicio fiscal. Señoría, dice voy a aplicar el máximo dentro del grado correspondiente y aplica 3 años, señoría, de presidio menor en su grado medio. En razón de lo anterior, señorías, consideramos que la sentencia del juez Acuba ha sido dictada conforme a derecho, sin vulnerar ninguna normas, tanto penales como tributarias, y solicitamos que se confirme en todos sus términos. Le voy a solicitar que se cambien de lugar para que el Servicio de Impuestos Internos tenga acceso directo a la grabación. Muy amable, muchas gracias, señoría ilustrísima. Bien, en honor al tiempo y considerando que ya se han expuesto la mayor parte de los antecedentes relevantes, quisiera simplemente referirme a ciertos énfasis o a ciertos aspectos que desde nuestra perspectiva resultan relevantes. En primer lugar, su señoría, tal como ilustrísima, tal como ha dicho o ha explicado el apelante, su impugnación se sustenta en 3 circunstancias distintas. Habló de una supuesta infracción al principio de congruencia, a que no se le comunicó previamente a la realización del acuerdo abreviado esta circunstancia y finalmente a que no se cumplirían los requisitos del artículo 406 del Código Procesal Penal. Pero ¿qué sucede cuando uno examina el recurso presentado? Que ha sido el propio apelante quien, tal vez ya inconscientemente y a sabiendas de la falta de solidez que tenían sus 2 primeros argumentos, terminan señalando que la nulidad o dejar sin efecto la sentencia definitiva únicamente se sustenta en la solicitud del incumplimiento de los requisitos del artículo 406 del Código Procesal Penal, olvidándose, por cierto, por completo de lo referido a una supuesta infracción al principio de congruencia y, en segundo lugar, a esta falta de comunicación previa. Lo dice expresamente la parte petitoria del recurso de apelación. En cuanto al principio de congruencia, su señoría, recordar simplemente que este se transforma, como ha señalado el Ministerio Público, en una garantía para el imputado, es un límite a la acusación, un límite a la sentencia, si se quiere, una frontera en lo que se refiere a los hechos y, en consecuencia, nada hay de extraño, ni en ningún caso se viola o se vulnera el principio de congruencia al excluir ciertos hechos. Eso es lo que se ha referido a las boletas que se habrían facilitado a la Sociedad Química y Minera de Chile. En cuanto a la supuesta vulneración del principio de congruencia por haber excluido lo referido al artículo 64 de la Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, eso es un asunto únicamente de calificación jurídica. En la misma acusación fue el Ministerio Público primero y luego esta parte querellante quienes manifestaron que se hizo una calificación jurídica distinta al momento de formalizar, luego a la de acusar. Pero en ningún caso, respecto de estos hechos, se ha tratado de una eliminación de hechos en los cuales se formalizó. Tanto es así que la propia querella que el servicio había presentado originalmente, luego de narrar los hechos constitutivos de facilitación y declaración de presentación de declaraciones impositivas falsas, señalaba expresamente que estas mismas maniobras apreciadas en su conjunto permitían tener por establecido que también se había evadido el impuesto a las donaciones. Entonces, la verdad es que en ello no hay ninguna eliminación. En segundo lugar, su señoría, en relación a la falta de información previa, llama la atención la propia contradicción en que entra el apelante, porque al inicio, cuando se refiere a este punto, señala que, atendido que solo tuvieron conocimientos 24 horas antes de ellos, no se pudieron preparar adecuadamente y que habrían padecido un perjuicio procesal por ello. Pero luego, cuando se refiere a las circunstancias atenuantes, señala que este es absolutamente irrelevante y que no tuvo ningún efecto en relación
con la efectiva configuración de la causal. Entonces, ¿cómo es posible para lo primero atribuirle esa importancia desmedida que le impidió prepararse adecuadamente para luego restarle absoluta importancia? Y además, finalmente, de ser efectiva una falta de información previa que, reitero, en opinión de este servicio no es el caso, tanto porque no son víctimas cuanto porque no lo solicitaron, a lo sumo ello constituiría una infracción, digamos, dentro del actuar del Ministerio Público, pero en ningún caso un obstáculo para la celebración de un procedimiento abreviado. No se ha citado norma alguna que permitiera por una conducta, un comportamiento, una circunstancia de esa naturaleza derribar un procedimiento abreviado. Mis antecesores se han referido largamente al último de los capítulos que sustentan la apelación, es decir, a las circunstancias atenuantes y agravantes. Por lo tanto, yo quisiera adherirme a lo que se ha señalado y simplemente hacer presente lo siguiente. En primer lugar, en relación con el 11 número 7 de su señoría, lo cierto es que además, o en defecto de esa norma, contamos con la del artículo 111 en su inciso primero del Código Tributario, que establece como circunstancia atenuante de responsabilidad respecto de estos delitos el pago completo de intereses, reajustes y multas, que es precisamente el caso de autos. En segundo lugar, respecto a la colaboración sustancial, me adhiero allá a todo lo que se ha señalado. En tercer lugar, en cuanto al agravante en su variante de haber utilizado asesoría tributaria, lo cierto es que uno puede leer 10 veces el texto acusatorio, la acusación del Ministerio Público, y no va a encontrar nada, ningún antecedente que se refiera a la utilización de asesoría tributaria, y el querellante Fundación Ciudadano Inteligente, sin embargo, señala que esta estaría plenamente configurada. Finalmente, su señoría, en relación a lo del delito de cohecho y el carácter reiterado que habría tenido la conducta del 97, número 4, inciso final, quisiera yo hacer presente lo siguiente. Considerando que el cálculo de pena que contiene el considerando 10º de la sentencia que se ha impugnado la ha determinado de conformidad con el artículo 351 del Código Procesal Penal, y atendido que el delito de cohecho tiene una pena menor a aquella que se ha utilizado, lo cierto es que esta no produce ningún efecto respecto del cálculo de pena. No es posible que en virtud de haberse, aún en el evento de ser exitosa o de ser certera la alegación de la Fundación, ni aún en ese caso podría elevarse la pena. Y lo propio sucede con la reiteración del 97, número 4, inciso final. ¿Por qué? Porque se utilizan todos los delitos, quiero decir, se utiliza la pena mayor asignada al delito más grave, y a esa es la que se aplica la reiteración, y la reiteración igualmente se aplicó en virtud de las conductas del 97, número 4, inciso primero. Finalmente, para terminar, remarcar que efectivamente si el cálculo que realiza la Fundación parte erradamente desde el presidio menor en su grado máximo y no correctamente, como establecen los incisos primero y final del 97, número 4 del Código Tributario, desde el presidio menor en su grado medio, naturalmente es obvio que va a arribar a una pena superior a aquella que hemos pedido el resto de los tres intervinientes. Si parte de un grado superior, naturalmente que va a terminar en un grado superior. Eso, muy amable, muchas gracias. Bien. ¿Desean hacer uso de la palabra nuevamente alguno de los intervinientes, la parte recurrente? No más de 5 minutos cada uno. Sí, señora. Gracias, su señoría. En primer lugar, un elemento muy importante para la resolución de este ilustrísimo tribunal. Ha sido reconocido por la propia Fiscalía y también por la parte defensora que el reconocimiento del atenuante del artículo 11, número 9, fue meramente formal y que la declaración del imputado Novoa no tuvo ninguna relevancia. Ese reconocimiento que se hace ahora es absolutamente importante para que el tribunal pueda determinar si hoy día la colaboración sustancial es meramente formal o realmente, y como lo han sostenido la Corte Suprema y esta misma ilustrísima Corte de Apelaciones, requiere antecedentes que le den fundamento a esa colaboración a la investigación. Aquí hemos tenido un reconocimiento de que esa colaboración fue solamente formal. Respecto al principio de congruencia, su señoría, perdón que haga ejemplo de mi experiencia. Yo trabajé 13 años como fiscal. Siempre cumplí los instructivos del fiscal nacional. Aparentemente cometí un error, porque siempre que se modificaban los hechos de una formalización, los fiscales teníamos que reformalizar. Y de hecho hay un montón de fallos en este tribunal, en la Corte Suprema, en distintas cortes, respecto a la figura de la reformalización. ¿Y cuándo se reformaliza? ¿Cuándo se hace una nueva formalización? Cuando se modifican los hechos
que fueron formalizados. ¿Hubo reformalización acaso, señoría? No hubo reformalización. ¿Quién fue el perjudicado? Nosotros, como intervenientes, porque no sabíamos los hechos que iban a ser eliminados. Y esta eliminación de hechos, sin previa reformalización, evidentemente nos causó un perjuicio. Nosotros teníamos que estar anotando en la misma audiencia y ver qué es lo que estaba eliminando de una formalización bastante grande, de una investigación de más de 40.000 hojas, qué era lo que estaba eliminando el fiscal en audiencia, no 24 horas antes, en la misma audiencia. Y por eso existe la figura de la reformalización. Por eso todos los fiscales en el país, cuando modifican su formalización, reformalizan. ¿Lo hizo el Ministerio Público acá? No lo hizo. ¿Cometió un error? Cometió un error. ¿Es un error formal? Sí. ¿Y eso justifica que se elimine el procedimiento abreviado como se hizo y la sentencia? Sí, porque es un error formal. Respecto a la asesoría tributaria, los mismos antecedentes mencionados por el fiscal y que están enunciados en la sentencia hacen referencia a Marco Antonio Sanguinetti, el contador auditor del Grupo Penta. Respecto del cohecho y explicar lo que se hizo en la audiencia, quizás no se entendió. Lo que señaló mi colega Carlos Hidalgo, que estaba en la audiencia de acusación, le dijo lo siguiente a su señoría. Le dijo, magistrado, por efectos de economía procesal, nosotros vamos a acusar particularmente por los mismos hechos que lo ha hecho el fiscal y con los mismos antecedentes, señalando que, además de sancionarlo por delitos tributarios, sea sancionado por el delito de cohecho, con los mismos antecedentes. Yo leí el contenido de la sentencia donde dice que faltaba un relato propio. Señor abogado, su tiempo. Gracias, señoría. ¿El Ministerio Público? Muy breve, su señoría. Me parece que la recurrente no ha expuesto antecedentes nuevos y de lo que mismo ha señalado se corrige que el recurso debe ser rechazado. Si se está reconociendo que efectivamente al momento de acusar particularmente no se señalaron las hipótesis fácticas que había consistido el cohecho y por lo tanto describir cuál fue la conducta que es constitutiva de ese delito no podía ser condenado. Termino, su señoría, muy brevemente señalando lo siguiente. No hay... Este fiscal, en su trabajo de fiscal en la Fiscalía de Alta Complejidad, ha tenido varias causas de delitos tributarios. Busqué, no tenemos índice, algún archivo en que exista una condena por un fraude de 15 millones de pesos tributarios con una pena superior a 3 años de presidio. Esa es la realidad. Aquí la defensa ha intentado, y evidentemente ninguno de los que trabajamos en esta fiscalía se habría prestado para eso, indicar que aquí hay una especie de acuerdo entre cuatro paredes o algo oscuro o turbio en la condena del señor Jovino Novoa. Nada puede estar más lejos de nuestras intenciones. Pero para ver si es que hay un trato diferenciado me dediqué a buscar un fallo por un fraude tributario de 15 millones de pesos superior a 3 años de presidio de libertad. No lo hay. El colega probablemente tiene razón en que a él le gustaría que hubieran penas más altas para el delito tributario. Y cometió el error incluso de pensar que este delito partía en 3 y 1, que quizás sería razonable. Pero lo cierto es que este delito parte en una pena de 541 días. Y por lo tanto, haber logrado una condena de 3 años de presidio menor en su grado medio por este delito es una condena que como Fiscalía nos deja muy satisfechos. Me parece, su señoría, que el recurso debe ser rechazado. Es lo que tengo que decir. Señor Servicio de Impuestos Internos. Gracias, señoría. Simplemente en relación con lo que se ha expuesto por el recurrente. En cuanto al 11, número 9, que indica que al parecer no tendría ningún fundamento. Lo cierto, señoría, es que el considerando noveno de la sentencia que se impugna señaló de manera explícita que la aceptación de los hechos propia o natural del procedimiento abreviado, más la declaración del propio imputado, había permitido liberar de la carga probatoria al Ministerio Público y a los demás querellantes y que en ese sentido constituía una colaboración sustancial. Nada hemos escuchado en orden a controvertir ese argumento de la sentencia. En segundo lugar, la congruencia. Si yo escucho al colega, es cierto, debe hacerse una nueva formalización cada vez que se modifiquen hechos, entendiendo la palabra modificación como una agregación de nuevos hechos, porque todo esto está construido finalmente con miras a dar certeza absoluta al imputado acerca de qué se le está acusando. Ese y no otro es el objetivo del principio de congruencia y por lo tanto no es efectivo que deba hacerse una reformalización cuando se eliminen hechos. Eso no es así. Finalmente, en cuanto a la asesoría tributaria, se señaló que ni siquiera se señaló dentro del relato de la acusación, sino que simplemente se dijo que dentro de los antecedentes que fundaban la acusación estaba mencionado el señor Marcos Castro, que era el gerente de contabilidad de Penta. ¿Hay algún antecedente en la acusación que diga que el señor Marcos Castro
asesoró a Jovino Novoa? Ninguno. Evidentemente que aparece porque es el gerente de contabilidad de Penta. ¿Cómo ha quedado claro, su señoría? Nada de lo que se ha dicho en la réplica es efectivo y corresponde, por tanto, en nuestra opinión, confirmar la sentencia de primera instancia. Por último, la defensa. Gracias, señoría. Señoría, solamente me gustaría agregar algo más respecto de lo que dije inicialmente con un aspecto formal que a mi juicio sigue siendo tremendamente relevante. En la audiencia de fecha 27 de noviembre del año 2015, en el minuto 12:50 a las 12:58, es cuando el juez resuelve en la parte pertinente y señala, por todo lo anterior y teniendo más presente lo previsto y dispuesto en los artículos 406, 408 y siguientes, se desestima la posición del querellante. Esa es la audiencia, señoría, que a nuestro juicio, naturalmente, la resolución que debió ser impugnada y entendemos, naturalmente, en el contexto de la petición de este recurso de apelación, deja, naturalmente, en una petición no concreta, porque no se puede hacer cargo de una situación que había sido resuelta con fecha 27 y no con fecha, señoría, 2 de diciembre. Ahora, respecto, señoría, en relación a la reformalización, señoría, lo que no logro entender de la parte querellante en su argumento que era necesario reformalizar, genera un absurdo jurídico, porque el artículo 258 expresamente lo que contempla es la hipótesis cuando el Ministerio Público abandona parte de los hechos formalizados y uno es querellante. El Ministerio Público no tiene que reformalizar para eventualmente ejercer una decisión de no perseverar. En términos concretos, señoría, ¿qué le ocurre cuando el Ministerio Público, por ejemplo, ejerce una decisión de no perseverar respecto a un hecho formalizado? Lo toma el querellante en la medida que entiende que tiene prueba suficiente y ¿qué hace? Fuerza la acusación. Así está hecho el sistema, así está instaurado el sistema. Y es lo que no hizo esta parte querellante, entendiendo que tenía la posibilidad, porque ese sí, los hechos que normalmente dice que el Ministerio Público tarjó, eliminó, sí eran hechos formalizados. Y no lo hizo y no ejerció sus derechos que están expresamente consagrados en la ley. Y por último, señoría, respecto a Marcos Castro, uno podrá entender, que imagino que el fiscal lo debería discutir en su oportunidad, que esa sería contable será para empresas Penta, pues, señoría, pero no para respecto a inversiones y mandatos, en particular, por ejemplo, la relación administrativamente fácil e incompleta, en relación que Marcos Castro nunca trabajó por inversiones y mandatos y Marcos Castro jamás le dio ningún tipo de asesoría a Jovino Novoa. Esa es una discusión que tendrá el fiscal naturalmente con los coimputados en esta causa, pero que no creemos que no aplique a Jovino Novoa, por ende entendemos que se debe confirmar en todas sus partes esta sentencia. Bien, habiéndose terminado los alegatos, la Corte estima necesario dejar los antecedentes en acuerdo, en atención a la extensión, a lo sólido de las argumentaciones hechas valer, la necesidad de revisar todos los antecedentes y, en consecuencia, fija para la lectura del fallo la audiencia del próximo jueves 7 a las 10 horas. Se pone término a la presente audiencia.